El hombre que trabajaba para darlo todo, excepto lo esencial. Cada mañana antes de que el sol siquiera pensara en salir, Alejandro se despedía de su familia con la misma frase, una que él creía que lo definía como un buen padre. Trabajo duro para que a mis hijos nunca les falte nada. Y durante años, esa frase fue su escudo y su bandera. Se sentía orgulloso de ser el primero en llegar a la oficina y el último en apagar la luz. Si había un turno extra, él lo tomaba. Si surgía un proyecto que nadie más quería, él levantaba la mano. Si tenía que trabajar un fin de semana, lo hacía sin dudar. ¿Por qué? Porque estaba convencido de que el amor se medía en la solidez de una cuenta bancaria, en la seguridad de un futuro económico sin sobresaltos. Su esposa, Clara, lo observaba desde el umbral de la puerta, sosteniendo su propia taza de café, mientras él se marchaba a toda prisa. Ale, hoy Mateo tiene partido, le recordaba con una voz suave, casi como un ruego en lo sé amor. Pero no puedo faltar, respondía él, una mezcla extraña de culpa y orgullo, tiñendo sus palabras. Cada no puedo era, para él, una prueba de su sacrificio. Los años, como suele suceder cuando uno está demasiado ocupado para contarlos, pasaron volando. Mateo, su hijo mayor, dejó de insistir con los partidos. Aprendió la lección. Papá no vendría. Sofía, la más pequeña, ya no luchaba contra el sueño para esperar a que su padre llegara a casa y le diera las buenas noches. Se acostumbró a que el beso de papá fuera un susurro en la oscuridad de su habitación, cuando ella ya estaba profundamente dormida. Alejandro, por su parte, seguía aferrado a su justificación, a su mantra personal: algún día entenderán que todo esto lo hago por ellos. Creía que estaba sembrando un árbol de seguridad para que sus hijos, en el futuro, pudieran sentarse bajo su sombra. No se daba cuenta de que, mientras tanto, se estaban perdiendo el sol. Una noche clara, con una calma que desarmaba, se atrevió a poner en palabras lo que llevaba años sintiendo en silencio. Alejandro, tus hijos no te necesitan como un proveedor, te necesitan como papá. La frase lo golpeó. Una parte muy profunda de él supo al instante que era verdad, pero otra parte, la más terca, la que había construido su identidad sobre el trabajo, se rebeló. Estoy construyendo un futuro para ellos, respondió casi en automático, como si leyera un guión que él mismo había escrito y memorizado. Pero ese futuro, ese que él imaginaba tan brillante, se estaba convirtiendo en un muro invisible, y cada vez más alto, entre él y su familia. El punto de quiebre llegó un sábado por la tarde. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro llegó a casa temprano. Fue un evento casi histórico. Entró a la sala con una sonrisa de oreja a oreja, sintiéndose el mejor padre del mundo, con una sorpresa bajo el brazo. Chicos, ¿qué les parece si vamos por un helado? La respuesta fue un silencio frío. Mateo, que ya tenía 15 años y vivía pegado a su celular, ni siquiera levantó la vista. Ya tengo planes, papá, dijo con indiferencia. Sofía, su princesita, lo miró con ojos que dudaban, y finalmente, con una vocecita apenas audible, dijo: lo siento. Prometí salir con una amiga. Alejandro sintió un pinchazo agudo en el pecho. No era dolor físico, era algo peor. Era la sensación de ser un extraño en su propia casa. Era la primera vez que sus hijos preferían a otros antes que a él. O quizás, pensó con un nudo en la garganta, ya había pasado muchas veces, y era él quien, hasta ahora, no se había dado cuenta. Esa noche, mientras el eco de las negativas de sus hijos todavía resonaba en su cabeza, Clara le dio el golpe de gracia. Con una voz suave pero firme, le dijo a Neil: estás perdiendo a los niños. Esa frase fue la primera grieta seria en la armadura de su orgullo. Pero la vida a veces necesita más que una grieta para que entre la luz. Unas semanas después, en medio de otra jornada de horas extras, sintió un dolor punzante y violento en el pecho. Era como si una mano invisible le estuviera estrujando el corazón. El aire le faltó, la vista se le nubló y cayó de rodillas junto a su escritorio. Sus compañeros, alarmados, llamaron a emergencias. En la fría y aséptica habitación del hospital, el médico fue brutalmente directo. Alejandro, no es un infarto, pero es la última advertencia. Su cuerpo está al límite. Estrés extremo, falta de descanso, mala alimentación. Si continúa por este camino la próxima vez, no será solo un susto. Alejandro miraba un punto fijo en la pared, incapaz de procesar las palabras. El mundo que había construido con tanto esfuerzo se desmoronaba. Alejandro salió del hospital ese día con una receta de medicamentos, una lista de recomendaciones y un vacío enorme en el alma. Mientras caminaba hacia su auto, se dio cuenta de algo terrible. Si hubiera muerto en esa camilla, sus hijos lo recordarían como un proveedor, como un cajero automático, pero no como un padre. Conocían sus sueños, sus miedos, sus chistes malos. Probablemente no Annie,
Y lo peor, ¿los conocía él a ellos? Esa noche, la casa se sentía diferente. El silencio ya no era cómodo, era acusador. Se acercó a la habitación de Mateo en su hijo, un adolescente que ya casi era un hombre. Estaba inmerso en su videojuego. Hijo, ¿podemos hablar un momento? Mateo no apartó la vista de la pantalla. ¿Pasa algo? Alejandro respiró hondo, tragando su orgullo, ese mismo orgullo que lo había alejado por años. Sí, dijo, y su voz tembló un poco aún hoy. Hoy me di cuenta de que no he sido el padre que te mereces. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo pausó el juego y levantó la mirada. La sorpresa en sus ojos era evidente. Era la primera vez que escuchaba a su padre admitir una falla. Papá, tú siempre has trabajado demasiado. Nunca tuve cómo competir contra eso. Cada palabra fue un golpe directo al corazón de Alejandro. ¿Competir contra eso? ¿Su hijo sentía que tenía que competir contra su trabajo? Por un poco de su atención. Apenas logró encontrar la voz para responder. ¿Me permites? ¿Me permites intentarlo ahora? Mateo asintió, muy lentamente. No era un sí entusiasta, no era un abrazo de reconciliación. Era un gesto cato, lleno de años de decepción, pero era un inicio. Con su hija Sofía, la conversación fue aún más difícil. Ella siempre había sido más sensible, más reservada. Cuando Alejandro intentó hablar con ella, sus ojos se llenaron de lágrimas. No quiero que te esfuerces por obligación, papá, dijo ella, con la voz quebrada. Yo solo quería que estuvieras. Esa simple frase, quería que estuvieras, resumía toda una infancia de ausencias. Alejandro no pudo más. La abrazó fuerte, sintiendo el peso de los años perdidos. Sintió como los muros que él mismo había construido comenzaban a derretirse un poco entre sus brazos. Perdóname, hija, perdóname, estoy aquí. De verdad, estoy aquí. Desde ese día, la vida de Alejandro cambió. No fue un cambio drástico y cinematográfico, sino una transformación silenciosa y profunda. Empezó a llegar a casa a las 6 de la tarde, en lugar de las 10 de la noche. Instituyó una nueva regla: después de las 7, el celular del trabajo se apagaba. Sin excepciones al principio, fue extrañísimo. Se sentía perdido en su propia casa. ¿Qué hacía la gente a esas horas? Poco a poco, encontró su lugar. Empezó a cocinar con Clara, descubriendo que disfrutaba picar verduras mientras charlaban. Empezó a sentarse con Sofía a hacer las tareas, no para resolverle los problemas, sino solo para estar ahí. Y lo más importante, empezó a escuchar más de lo que hablaba. Descubrió que Mateo tenía un humor sarcástico muy agudo, y que Sofía era una artista increíblemente talentosa. Claro que no fue fácil. El trabajo seguía presionando. Sus jefes y colegas no entendían su nuevo horario. Alejandro, te necesitamos en esta llamada. Alejandro, surgió un problema urgente. Las viejas costumbres tiraban de él, susurrándole que estaba perdiendo el ritmo, que otros le pasarían por encima. La tentación de volver a ser el hombre indispensable era enorme. Pero cada vez que sentía esa tentación, una imagen aparecía en su mente: él, en esa cama de hospital, solo, con el pitido monótono de las máquinas, mientras su familia, su verdadera razón de ser, apenas lo conocía. Esa imagen era su ancla. Lo mantenía firme en su propósito. Un domingo, después de años de excusas como «estoy muy cansado» o «tengo que preparar un informe», Alejandro fue al partido de fútbol de Mateo. Se sentó en las gradas, sintiéndose un poco fuera de lugar entre los otros padres que se conocían de años. Cuando Mateo entró a la cancha instintivamente, lo buscó con la mirada entre el público. Sus ojos barrieron las gradas, probablemente sin esperar encontrarlo. Y entonces, sus miradas se cruzaron. Alejandro levantó los brazos, y con toda la fuerza de sus pulmones, gritó su nombre. Mateo se quedó quieto un segundo, y entonces, sonrió. No fue una sonrisa grande, pero fue genuina. Una sonrisa que Alejandro no había visto dirigida a él en años. Una sonrisa pequeña, pero llena de esperanza. La reconexión con Sofía llegó de una forma más tranquila. Una noche, él la encontró pintando en su habitación. En lugar de solo decir «qué bonito» y seguir de largo, se sentó a su lado. No dijo nada, solo observó. Después de un rato, ella le pasó un pincel, y así, pasaron casi una hora pintando juntos en silencio. De repente, ella lo miró y dijo: «Extrañaba esto, tenerte cerca». Él le dio un beso en la cabeza, con un nudo en la garganta. «Y yo extrañaba conocerte». Alejandro sabía que no podía recuperar el tiempo perdido. No podía volver atrás y asistir a esos festivales escolares o leer esos cuentos antes de dormir. Pero sí podía construir un presente distinto, un día a la vez. Poco a poco, su familia dejó de verlo como el proveedor, el director del banco familiar, y volvió a verlo como lo que siempre debió ser: un esposo y un padre presente. El momento que selló su transformación llegó una noche cualquiera. Durante la cena, estaban todos sentados a la mesa,
algo que antes era una rareza y ahora era la norma. Hablaban de su día, se reían. De pronto, Mateo dijo algo que Alejandro nunca olvidaría. Papá, no me importa si ya no ganas tanto dinero o si no te ascienden otra vez. Me importa que estés aquí. Alejandro sintió que se le nublaba la vista. Tragó saliva, tratando de que la emoción no se notara demasiado, pero Clara le sonrió, porque ella sí lo notó. Y en ese instante entendió con una claridad brutal la lección que la vida casi le arrebata la oportunidad de aprender. El verdadero éxito no se mide en logros profesionales, ni en el tamaño de tu casa o tu cuenta bancaria. El verdadero éxito está en las personas que te acompañan en el camino, en las risas compartidas, en los abrazos que sanan, en el simple hecho de estar ahí. Alejandro no tuvo que morir para aprenderlo. Reconstruyó algo que ningún trabajo, ningún ascenso y ningún dinero puede comprar en el amor y la presencia de su familia. Su historia nos recuerda que el recurso más valioso que tenemos no es el dinero, es el tiempo. Y la mejor inversión que podemos hacer es en las personas que amamos. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que necesite escucharla. No olvides suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.